Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, soy la Bruja Rubia, espero que estéis genial. Hoy os traigo un interactivo en el que vamos a preguntar cómo evolucionará tu vida amorosa en las próximas semanas. Antes de nada, como siempre, muchas gracias por vuestras muestras de cariño, likes, comentarios, por compartir mis vídeos, gracias por estar ahí, por hipear el vídeo, gracias por vuestro apoyo y por vuestro cariño. Os dejo en la cajita de descripción mi otro canal de tarot, Tarot Divergente. En ese canal suelo hacer temas distintos. Aquí me centro normalmente más en el amor. Así que por si os apetece también apoyarme y seguirme allí. Gracias por todo. Vamos con las opciones. La primera opción, bruja rosa, perdón, voy a decir roja. Bruja rosa con el tarot de las brujas rebeldes. Y la opción número 2, bruja verde con el tarot Fairy Tail. Recordad que también os dejo en la cajita de descripción debajo del título del vídeo los tiempos de cada opción. Os dejo unos segundos para que lo penséis. Opción número 1, Bruja Rosa, bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver antes de nada cómo está la energía en esta opción. Vamos a ver. Opción número 1, Bruja Rosa, ¿cuál es la energía con respecto a ti en el amor? Vamos a ver cuál es tu energía ahora mismo con respecto al amor y a las próximas semanas. Sueños. Siento que hay un deseo ahí, un sueño que te apetecería mucho cumplirlo, ¿vale? Puede ser que también estés soñando con esta persona. Yo en esta opción no sé por qué estoy sintiendo como que puede ser alguien nuevo, alguien que llega a tu vida, alguien nuevo o alguien igual ya le conoces, pero no habéis tenido nada, igual solo de vista. Porque mira, me habla ahí como que te apetecería mucho enamorarte, que te apetecería mucho estar con alguien que te quiera de verdad y tú a él o a ella, con lo cual a mí la suerte aquí me habla un poco de cambiar tu... Vienen bendiciones para ti, fíjate, de cambiar un poco también tu... Sí, es que me habla de eso, de cambiar un poco también tu situación, tu suerte, porque puede ser que hayas tenido mala suerte en el amor y voy a sacar también esta carta de bendiciones. ¿Ves? Es como, me apetece estar bien con alguien, me apetece que cambie mi suerte en el tema amoroso, no he tenido mucha suerte, me ha salido muy mal, algunas relaciones pues me han salido muy mal, no he estado bien con algunas personas en tema amoroso, me han decepcionado, me han traicionado, entonces veo ahí como, en esta opción me está marcando mucho como que puede ser, como te digo, alguien nuevo. ¿Vale? Como una energía muy fresca, muy que viene como para traerte ese bienestar, esas bendiciones. Siento una energía aquí como muy bonita. También es una energía, como te digo, ligera, limpia, como si el universo quisiera regalarte una nueva oportunidad, pero con alguien, ya te digo, que no conoces y alguien que viene para ti como para cumplir un deseo con ese sueño. Vamos a ver, es lo que me está llegando ahora mismo. Vamos a ver más. ¿Cómo evolucionará tu vida amorosa en las próximas semanas? Opción número 1, Bruja Rosa. ¿Cómo evolucionará tu vida amorosa en las próximas semanas? Vale, el Rey de Bastos. Siento que aquí es una persona.
que viene como con mucha fuerza, con mucha valentía. Fíjate que aquí debajo de suerte me sale valentía. Alguien que viene como para demostrarte lo que es el amor real y verdadero. Siento aquí como muchísima atracción. Como te digo, en la mayoría de los casos no le conoces, pero si le conoces de vista o habéis coincidido en algún sitio, pero no ha habido nada entre ambas, ¿vale? Entre vosotros, vosotras. Siento que es como que esta persona viene a romper una etapa de mala suerte o una etapa de no tener unas buenas expectativas en el amor. Es como que tú estás un poco ya cansado de que siempre caigas en los mismos patrones o de que siempre tengas decepciones amorosas. Entonces, esta persona viene con mucha fuerza, muchísima fuerza. No habéis tenido nada en esta opción y yo siento que ya te digo que si le conoces será de poco, a lo mejor de vista, que habéis coincidido en algún sitio, o a lo mejor que te hayas cruzado en alguna parte, pero prácticamente sois desconocidos, ¿vale? Vamos a ver. Yo siento que es alguien bastante atractivo, atractiva, muy educado, educada. Bueno, como te digo, vienes de momentos en los que has vivido mucho freno en el tema amoroso, no te ha ido bien. Entonces, yo siento que tú has estado ahí como intentando también frenarte a la hora de tener pareja, ¿no? De enamorarte, porque sientes que siempre tienes decepciones, pero yo veo aquí un cambio muy fuerte con esta muerte, es como un corte muy fuerte. Esta persona que llega para ti para nada va a ser como las anteriores relaciones o las anteriores situaciones que has tenido en el amor. Yo siento que es como que puede ser que al principio estés así un poco, bueno, tanteando el terreno a ver qué pasa con esta persona, pero yo siento que te va a ir muy bien con él o con ella, ¿eh? Es alguien también como muy observador, observadora, una persona tranquila. Siento que te ha ido muy mal con otra persona de tu pasado, que has tenido una experiencia muy mala y todavía es como que la tienes muy presente, ¿eh? Pero yo siento que esta persona es alguien nuevo, como te digo. Me sale ahí otra persona con la que has tenido una decepción en el pasado, alguien que a lo mejor puede ser que tuviera pareja o que no se decidiera por ti. Yo siento que lo que te están diciendo es que aquí hay un corte muy grande, hay un quiebre muy grande de todo lo que creías que era el amor. Esta persona viene a enseñarte lo que es el amor verdadero, fíjate la muerte y la torre. Y por fin me está llegando mucho, fíjate esta mujer que está con un gatito, me está llegando mucho como que tú lo siento, pero lo tengo que decir porque sabéis que yo lo que me llega lo digo, soy muy transparente y muy sincera. Me está llegando mucho como que en algunos de los casos es como que tú ya habéis tirado la toalla en el tema amoroso y habías dicho, mira, pues me quedo con mi gato, mi gata, estoy soltera, soltero, ya no tengo posibilidad de tener una relación, aquí todas las relaciones son decepciones, está muy mal el tema, ya me voy a quedar con mis gatos. Aquí es una frase que se dice mucho, ¿no? Es como cuando alguien no encuentra el amor y dices, mira, mejor con mis gatos o mi gato o mi gata soltero, soltera, que en malas experiencias o acumulando decepciones. Fíjate que aquí también me sale el gato. Si tienes gato, a lo mejor o gata te resuena bastante, pero me hablan de eso, fíjate, es que me ha hecho gracia porque es una expresión que la utilizamos aquí mucho, ¿no? Es como, mira, me quedo con mis gatos, prefiero, o con mis perros, o con mis animales, si tienes animales, o yo sola, yo solo, ¿no? O sea, es mejor, es como un poco la idea de mejor solo que mal acompañado o mal acompañada, ¿no? Vale, pero siento que me están diciendo que no te preocupes, que aunque tú pienses que no va a venir la persona indicada para ti o que esto, pues vas a quedarte soltero, soltera o sin pareja, me están diciendo que no. A esta persona le vas a llamar la atención desde un primer momento, le vas a encantar, le vas a gustar muchísimo. Siento que va a haber ahí una atracción brutal desde que os conozcáis, o sea, si os conocéis ahora de poquito, siento que ya hay una atracción, se palpa en el ambiente. Siento que un hombre o una mujer que no habla demasiado, sonríe mucho y yo veo, como te digo, alguien nuevo, alguien que llega por sorpresa y alguien que de momento no te ha dicho nada si ya le conoces, que al principio tampoco te lo va a decir, va a ir muy lenta la cosa, pero es también alguien como muy elegante, muy natural, muy cariñoso, cariñosa
realmente coge confianza, pero le cuesta un poco coger esa confianza, ¿eh? Me hablan de que llevas tiempo, pues eso, como en momentos de soledad o momentos de eso, de creer que no va a venir nadie bueno para ti. Pero fíjate que a mí esta emperatriz me habla de empoderamiento. Siento que va a ser una persona que te va a transmitir mucha paz. No necesita como llamar la atención para que la gente se fije en él o en ella. Y tiene una energía muy, muy bonita. Aquí me sale esa oportunidad que llega para ti, como por sorpresa. No te preocupes, sigue fluyendo, vas por muy buen camino. Y es de esas personas también que te hacen sentir muy cómodo, muy cómoda hablando con ellos, con ellas. Em, Sí, yo veo compromiso con esta persona. Vas a sentir desde el primer momento una conexión inigualable, una conexión muy mágica. Vas a darte cuenta que aquí es, que vas a dejar atrás experiencias negativas en el pasado, mentiras, engaños que tuviste en el pasado. Siento que también es como que vas a tener miedo, ¿no? Por eso. Pero te dicen que conectes con tus emociones, que sanes esas emociones, que esta persona viene a darte paz, tranquilidad, que viene por justicia divina. ¿Vale? Y que viene para que recuperes esa confianza también en el amor, que no compares las experiencias vividas anteriormente con estas porque no tienen nada que ver, ¿vale? Fíjate, es un cierre de ciclo, un antes y un después con este mundo, y esta persona yo siento que se va a enamorar de ti y tú de lo de ella. Vais a formar un equipo muy grande después de bueno, de momentos que vienes de, ya te digo, de decepciones del pasado. Esta persona se va a colgar por ti, literalmente, o sea, le vas a encantar. Y yo veo un éxito, ¿vale? Veo un éxito con este 6 de bastos. Vas a estar muy, muy, muy bien con esta templanza. Viene como por, no sé, puede ser que se le haya despedido a alguien, a lo mejor a algún ángel del amor o a... Sí, es que veo algo de eso, como que se lo has pedido a alguien o a alguien, a un ser querido fallecido, tus guías, tus ángeles, no sé. Vamos a ver más. Opción número uno, Bruja Rosa. ¿Cómo evolucionará tu vida amorosa en en las próximas semanas? ¿Ves? Viene como por gracia divina. Es que siento eso con esa justicia. Me llega alguien que puede ser alto o alta, más alto que tú en algunos de los casos o más alta que tú. Y no te preocupes, siento que te dicen que fluyas, que los milagros existen, que se va a producir esa magia, aunque tú cuando empieces tú a moverse siento que vas a sentir esa incertidumbre, ¿no? Siento que va a ser alguien con el pelo oscuro en la mayoría de los casos o cabello castaño, unos ojos muy expresivos, como con mucha energía, mucha fuerza, como te he dicho antes, mucha seguridad. Le gusta vestir muy bien. Yo siento que cuida mucho su imagen, es una persona que tiene una sonrisa muy, muy bonita. Aunque físicamente yo siento que es alguien atractivo, atractiva, lo más bonito de esta persona es cómo trata a los demás y te vas a sentir súper bien a su lado. Aquí viene una transmutación para ti en el amor y va a ser algo como muy especial y muy bonito. Va a sentir muchísima curiosidad por ti y tú por él o por ella. Y aquí hay una protección increíble. Esta persona te va a cuidar muchísimo. Viene un cambio para ti en el amor. No te preocupes por las experiencias vividas anteriormente, porque esto viene para enseñarte lo que es el amor verdadero, para transmitirte paz, tranquilidad. No tiene nada que ver con lo vivido anteriormente, ¿vale? Porque te veo como con mucho miedo en ese sentido. Va a querer hablar mucho contigo y siento que va a buscar cualquier excusa también para acercarse. ¿Cómo evolucionará tu vida amorosa en las próximas semanas? Opción número uno, Bruja Rosa. ¿Cómo evolucionará tu vida amorosa en las próximas semanas? Bueno, se va a convertir un poco en tu crush, como en una obsesión, ¿no? Eh, También siento que es como que tú vas a bajar la guardia con él o con ella y él contigo, o ella contigo. Va a sentir que contigo puede ser el mismo ella misma. Y siento que esto bien va a empezar con conversaciones, tienes ahí un aprendizaje de lo que es el amor verdadero, porque siento que has vivido momentos muy duros en el amor. Nunca es tarde para enamorarte, nunca es tarde para sentir el amor verdadero con alguien muy especial, que yo siento que es lo que vas a vivir. Esta persona va a creer en ti y tú en él o en ella. Va a haber ahí una complicidad brutal. Siento que va a empezar como con conversaciones, amistad,
Mira, es que es súper bonito, esta conexión es muy bonita, ¿eh? No cierres esa puerta, no te niegues a sentir el amor verdadero aunque hayas sufrido en el pasado, te va a enseñar a soltar el pasado, te va a enseñar a que no tiene que ser todo igual, ¿vale? Elige el amor verdadero y ante todo, comprométete contigo misma, contigo mismo, porque yo siento que esto es que estás preparado para tener una relación sana y estable o preparada. Con lo cual viene porque también has trabajado en ti, en tu amor propio, has sanado muchas cosas. Siento que también poco a poco aparece esa confianza, va a aparecer esa confianza con él o con ella y yo siento que va a haber muchas risas, ganas de conoceros. No va a ir rápido, va a ir como poco a poco, pero va a ser como un amor muy sólido, ¿no? Y verdadero, bonito, así lo veo. Algo que te va a dar, como te digo, mucha paz, tranquilidad y que te va a gustar mucho lo que vas a sentir, porque te va a transmitir tanta confianza, tanta estabilidad, tanto bienestar, como te he dicho antes, con esa valentía, con ese bienestar, ¿no? Que te va a transmitir. Siempre va a ser algo que llevas esperando tiempo y que veo que para ti llega, pues eso, te va también a empoderar. Vas a tener como la autoestima más alta porque esta persona es que te va a elogiar mucho también, va a estar como diciéndote muchos piropos o muchos cumplidos, ¿no? Te vas a sentir muy bien. Ya te digo que sí. Yo veo algo muy bonito para ti. También te digo que tienes que creer y que no tienes que forzar nada, ¿vale? Que no tengas miedo, me dicen. Alto y claro, no tengas miedo. Opción número uno, bruja rosa. ¿Cómo evolucionará tu vida amorosa en las próximas semanas? Opción número uno, bruja rosa. ¿Cómo evolucionará tu vida amorosa en las próximas semanas? No tengas miedo, no compares relaciones anteriores con esta, no va a tener nada que ver. Esta persona es alguien que va muy sincero, sincera. Siento que te has encontrado a personas que han mentido, que no han sido claras. Todo eso se limpia, se barre. Esto va a ser una relación muy estable con este ancla. Siento que es una persona muy centrada, centrado. Y te dicen, no cierres la puerta a esta relación por culpa de experiencias del pasado. Date el permiso para volver a ilusionarte. Esto va a empezar desde una amistad, pero luego se va a construir una relación, como te digo, muy sana y muy estable. Esta persona se va a enamorar de ti y tú de lo de ella. Y siento que esta persona llega para enseñarte lo que es el amor verdadero. ¿Ves? La estrella. El amor verdadero, el amor tranquilo. Vas a dejar atrás miedos, incertidumbres, dudas. Pues eso, personas que no han estado a la altura en el tema amoroso, ¿vale? em, no todo lo que llega a tu vida siento que viene para romperte. Algunas personas vienen para construirte y para dejar atrás obstáculos, miedos, incertidumbre, para que todo fluya. Veo que esta relación va a fluir muy bien y que te vas a sentir muy bien, muy protegida, muy querida o protegido, querido, ¿vale? Sí, veo algo muy bonito en esta opción. Opción número uno, Buja Rosa. ¿Cómo evolucionará tu vida amorosa en los próximos días, semanas? El número uno, Bruja Rosa. Bueno, yo siento que va a haber ahí como muchísima complicidad. Vas a estar con las emociones a flor de piel porque te vas a hacer sentir mucho y tú a esta persona igual. Vas a estar un poco en el duelo, también mirando relaciones pasadas, pero esto llega para centrarte. No te preocupes, te dicen con esa incertidumbre. No tengas miedo. Esto no va a pasar lo mismo que antes, ¿vale? Porque antes yo siento pues que has perdido a personas que verdaderamente te importaban en el tema amoroso. Siento que va a empezar con una amistad, pero al final vas a cosechar lo que llevas sembrando tanto tiempo. No tengas miedo, me dicen. Llega como por sorpresa. Avanza como por sorpresa poco a poco y siento que vas a estar muy bien. Que sigas tu intuición. Siento que puede ser que esto ya te lo haya dicho alguien, alguna persona que tenga mucha intuición o que hayas visto alguna lectura de tarot en el que te lo hayan dicho, pues por ejemplo esta, porque me sale aquí como que alguien muy acertado te lo ha dicho ya, ¿no? Que viene esta persona para ti. Yo siento que vais a formalizar una relación, puede ser que os comprometáis o que tengáis hijos con esta persona, si queréis.
¿Ves? Viene como por destino esa estrella y esto es un amor verdadero y un amor muy bonito. Siento que en muchos de los casos, si no queréis tener hijos con él o con ella, vais a legalizar la relación, puede ser que os caséis. Aquí hay un amor muy, 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 muy puro y muy verdadero y que viene para construir contigo algo muy bonito y que también, como te digo, viene despacio, pero va a construir algo muy fuerte a tu lado, muy sólido. Así que bueno, eso nos dice. Opción número uno, brujaros. Hasta aquí tu lectura. Espero que te haya resonado, haberte ayudado. Recuerda que son interactivos generales. Voy a sacarte por último un consejo. Regálame un like, coméntame, suscríbete al canal si no estás suscrito. Me ayuda a seguir adelante, a continuar. Pega el vídeo también. Dale me gusta, coméntame qué opción has elegido. Todo eso me ayuda a seguir subiendo contenido. Opción número uno, bruja rosa. Un consejo para ti. Déjalo ir, deja ir tus miedos, deja ir otras experiencias que no te han aportado, que no te han ayudado, que es como esas experiencias que no han sido gratas, que no ha funcionado con otras personas, no tiene por qué volver a pasarte lo mismo, pero sí que es verdad que con ellas has aprendido, has evolucionado, ya no eres la misma persona, has roto patrones. A la hora de quererte más, a la hora de subir tu autoestima, ahora sabes lo que quieres, lo que no quieres, entonces deja ir toda expectativa, fluye con esta persona porque yo siento que te va a ir muy bien. Estrellas, puedes manifestar todos tus deseos. Fíjate, siento que de cara a la lluvia de estrellas del 12 de agosto, que el 12 de agosto tenemos el eclipse y luego las Perseidas, la lluvia de estrellas, eh, se van a cumplir tus deseos. Es un deseo que has pedido, puede ser que a las estrellas incluso. Villano siempre es posible reescribir la historia, no te preocupes, sigue adelante. Aunque a lo mejor haya sido el villano de tu historia, porque en otras relaciones, porque a lo mejor esta persona te haya puesto mal o haya mentido, pero me dicen eso. A espada hace el cambio. Viene un cambio para ti, un corte muy bueno, y te dicen confía, fluye, perdón, y no tengas miedo. Es lo que te digo, ¿vale? Opción número uno, brujarlos, hasta aquí tu lectura. Muchas gracias por todo. Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor y nos vemos en próximos interactivos, martes y viernes a las 1 de la noche, hora española. Si por lo que sea no puedo subir el vídeo o hay algún cambio, os lo notifico a través de las publicaciones del canal. Seguramente cogeré vacaciones ahora en agosto. Antes de irme de vacaciones, os avisaré en las publicaciones del canal y os lo diré en el último vídeo que suba. Porque me voy a coger ahí unos días, no sé todavía, seguramente puede ser ahora primeros de agosto. Ya os informaré. Muchas gracias por todo. Hasta pronto. Que vaya genial. Opción número dos, bruja verde, bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver antes de nada cómo están las energías con esta persona. Bueno, con esta persona no, en general. ¿Cómo están las energías? Opción número dos, bruja verde, ¿cómo están las energías con el tema amoroso? ¿Cómo estás tú a la hora de enamorarte o de tener una pareja? ¿Cómo están las energías en general? ¿Cómo van a estar estos días? Opción número dos, bruja verde, ¿cuál es tu energía con referente al amor? ¿Cómo estás en el tema amoroso? ¿Cómo vas a estar las próximas semanas? Opción número dos, bruja verde, compasión, nuevos comienzos, pasar página, curación. A mí lo que me está llegando mucho es como alguien de tu pasado que viene para pasar página, para comenzar de nuevo y con esa compasión como tratarte diferente o cambiar la forma de actuar contigo y tú vas a poner bastantes límites, ¿eh? Es lo que estoy sintiendo. No sé, como que es alguien que ya conoces o alguien del pasado que viene como para tratar de enmendar sus errores, ¿vale? Es lo que estoy sintiendo. Es como una nueva oportunidad o una reconciliación, es lo que estoy viendo aquí. No sé, es la energía que me está llegando ahora mismo, ¿vale? Puede ser que os hayáis dado un tiempo, puede ser que a lo mejor sea una pareja o alguien con el que has tenido algo. Sé que, o sea, sé que la energía de la que me están hablando es de alguien con el que has tenido algo, una pareja o una persona con la que tuviste algo puntual y no.
fue a más, o alguien que ahora mismo estáis un poco separados porque os habéis dado un tiempo, ¿vale? Es lo que me dicen. Noto una energía también de emoción, de cambio, de que esta persona venga con otras intenciones y con otra actitud. Opción número dos, bruja verde. Siento que todavía hay sentimientos aquí. Vamos a ver cómo evolucionará tu vida amorosa en las próximas semanas. ¿Ves? Es como un parón. Aquí el colgado. Y el dos de copas me habla de un vínculo muy estrecho que hay entre ambos, ambas, entre vosotros, vosotras. Pero es como que ahora las cosas están estancadas. De momento hay algo ahí, un estancamiento. Puede ser por obstáculos, puede ser porque os hayáis dado un tiempo o porque, bueno, pues hayáis roto. Siento que es alguien como de tu pasado, con el que ya has tenido algo. Aquí todavía noto sentimientos con ese dos de copas, todavía siento que hay algo que ha quedado pendiente, hay cosas por deciros, y como te digo, es alguien ya conocido. Siento que tú has puesto límites o que tú hay cosas que no te han gustado, que te han herido en esta relación, en este vínculo, y es como que te has alejado o has puesto límites, porque fíjate, a mí la reina de espadas me habla de esos límites, me habla de pensar mucho las cosas y de tomar decisiones y determinaciones con esos límites. Siento que es como que había bastante inestabilidad aquí, como que no terminabais de formar un equipo bueno, como que esto no se terminaba de concretar, o a lo mejor ha habido, pues, ya te digo, obstáculos, condicionamientos, otras personas, adáptalo. Yo veo aquí incluso que te has sentido como traicionada o traicionado, como que te has sentido mal en esta relación. A lo mejor no te han entendido bien o tú pensabas que que no te entendían bien, ¿no? Es como una sensación de necesito algo más, esto no me llena. Es un amor que te ha dejado huella y que a pesar de que a lo mejor habéis seguido con vuestra vida, es como que hay algo aquí pendiente. Esta persona piensa mucho en ti, puede llevar un tiempo sin estando alejado de ti o alejada, pero fíjate que todavía se acuerda mucho de lo que habéis vivido, de ti. Puede ser que tengas incluso hijos de esta persona, ¿eh? Que hayas tenido hijos con él o con ella. Me habla mucho también de un poco de que no te has sentido querida o querido, que como que no te ha valorado lo suficiente, que había aquí como mucha, también puede ser igual conflicto. Esta persona es como que ya también siento que no ha sido valiente o que ha priorizado otras cosas y no te has sentido valorada o valorado. ¿Ves? Ha habido aquí como muchos enfrentamientos, discusiones entre vosotros, vosotras, también me dice. Siento que esta persona va a volver y va a volver a proponerte algo, ¿vale? A pesar de las dudas, miedos, a pesar de que ha habido luchas aquí, que ha habido enfrentamientos, que yo siento que te veo ahí mal. En muchos de los casos puede ser que os hayáis dado un tiempo, que esta persona se haya alejado de ti, tú de lo de ella, y que ahora regrese, ¿vale? Igual no habéis roto, pero ha habido ahí como bueno, un tiempo, ¿no? De meditar, porque a mí ese ermitaño me sale como para que, como que cada uno ha estado en su vida, pensando mucho en el otro, pero no habéis dado pasos. Ha habido ahí momentos de estancamiento, ¿vale? Puede ser que llevéis tiempo sin hablar. Siento que es una persona como muy orgulloso, orgullosa, reservado, reservada, también muy cabezota, muy terco, muy testarudo. Es muy trabajador, es una persona muy trabajadora, pero es como que ha habido aquí muchas cargas. Puede ser incluso en algunos de los casos, adáptalo, que la rutina os haya consumido, ¿vale? Es como que yo veo que también a lo mejor se ha centrado mucho en su trabajo o ha tenido otras prioridades, se ha olvidado de ti, no habéis compartido tiempo. En algunos casos veo eso, ¿vale? Adáptalo porque sois muchas personas. También puede ser que, bueno, haya terceras personas por en medio. Yo veo aquí mucho bloqueo, veo que ha habido muchas cargas en el vínculo, veo que está también, en muchos de los casos ha sido rutina o agotamiento por, bueno, hacer siempre lo mismo o como que el vínculo y la relación se ha estancado, ¿no? Es lo que estoy viendo. Siento que también es alguien muy protector, protectora, poco expresivo a veces, tiene un carácter complicado, ¿eh? Entonces veo ahí como un corte por bloqueos, de momento es lo que estoy viendo, pero esta persona, aunque está indeciso, indecisa, yo veo un regreso por su parte como que va a luchar por ti, va a dejar atrás esos miedos, dudas, incertidumbre,
le veo como que es muy trabajador, trabajadora, y esta persona es como que se va a poner las pilas, como que va a querer esforzarse porque haya un éxito entre ambos, ambas, que no vuelva a pasar ni vuelva a ocurrir lo mismo que anteriormente. Es como voy a enmendar mis errores, no voy a cometer los mismos errores del pasado. A esta persona no le resulta nada fácil hablar de sus sentimientos y muchas veces siente más de lo que te demuestra, con lo cual es un poco complicado, pero veo que sí que viene con intenciones de comprometerse contigo, te ha echado mucho de menos y el vínculo sigue ahí encima de la mesa. O sea, veo la estrella, fíjate la estrella, el 2 de copas, el 4 de bastos, quiere un compromiso, quiere materializar algo contigo, quiere una oportunidad, ¿vale? Me dicen, a pesar de las dudas, a pesar de que a lo mejor puede haber terceras personas, miedos, incertidumbre, pero esta persona es como que se va a decidir a avanzar contigo. Lo que te he dicho antes, puede ser que muchas personas tengáis hijos en común con él o con ella, que es el padre o la madre de vuestros hijos, vuestras hijas, o que tengáis ahí familia, para algunos, o que esta persona quiera tener familia contigo, hijos, ¿vale? Adáptalo, porque veo que no va a ser para todo el mundo, pero me hablan de eso. Que tengáis ahí algo en común, es que en muchos de los casos yo veo bueno, pues, que puede ser el padre o la madre de tus hijos, o de tu hijo. Vamos a ver más. Opción número 2, bruja verde. ¿Cómo evolucionará tu vida amorosa en las próximas semanas? Bueno, te va a parecer como algo mágico, es como que, no sé, le vas a ver con una energía muy renovada. Yo siento que sobre todo después del eclipse del 12 de agosto, el eclipse del 12 de agosto es súper importante, ¿eh? Porque cambian ahí, van a cambiar, va a cambiar mucha energía, y es como que yo le veo transformada a esta persona o transformado. ¿Ves? Le va a apetecer mucho hablarte, decirte que quiere un éxito contigo, liderar la situación. Es como que va a poner de su parte para que esto avance. Yo le veo de momento retirado, retirada, que ya te digo, en muchos de los casos puede ser que estéis en contacto cero, que os hayáis dado un tiempo. Tiene el pelo oscuro. Para algunos puede ser que tenga alguna cana. Es alto, alta, o de estatura más o menos media. Tiene una mirada como muy intensa y yo siento que es alguien que suele vestir bastante bien normalmente, ¿no? Es como muy elegante, aunque vista cómodo, cómoda, es como muy atractivo, atractiva. Es una persona también que cuando entra en un sitio, como que llama la atención. También su forma de ser tiene un carácter muy jovial, un carácter muy dinámico. Puede ser que trabaje en algún sitio de cara a atención al cliente o que se mueva con muchas personas, que hable con mucha gente. Puede ser que tenga una empresa, que sea emprendedor o que trabaje para alguien, pero yo le veo como muy líder a esta persona, ¿vale? Esta persona sigue pensando en ti, tiene muchas dudas, está arrepentido, arrepentida, pero sí que es verdad que sabe que tú eres em, muy importante para él o para ella y es como que va a tener el valor de avanzar porque sabe que la felicidad está a tu lado. Siente arrepentimiento, también veo que le cuesta reconocer que se equivocó, pero creo que no esperaba echarte tanto de menos. Es como que hay silencios que hablan y siento que esta persona va a llevar muy mala distancia contigo, el estar alejados. Opción número 2, bruja verde. Aunque a lo mejor no te escriba o no tengas contacto, no tengáis contacto, esta persona no deja de pensar en ti, ¿eh? Opción número 2, rosa verde. Mira, se me acaba de dar la vuelta protagonista. Opción número 2, bruja verde, ¿cómo evolucionará tu vida amorosa en las próximas semanas? Es como que va a soltar el pasado. Yo veo aquí movimiento. Esta persona va a ser protagonista de su vida. Es decir, voy a liderar mi vida con mira, con este emperador que nos salió aquí. Es como voy a liderar mi vida, voy a avanzar, voy a tomar decisiones, voy a decirle que es lo que quiero, voy a tener el valor de concretar algo contigo, va a enviarte algún mensaje, va a actuar, va a soltar cualquier miedo o incertidumbre y yo siento que te están diciendo fluye y si verdaderamente quieres estar con él o con ella,
Veo aquí como que esta persona vais a tener un encuentro. Esta persona te sigue queriendo, está enamorado, enamorada de ti. Vais a tener un reencuentro, yo veo un reencuentro muy claro, si tú quieres, y te va a dar explicaciones. Siento que tiene un diálogo interno bastante importante, no para darle vueltas porque se equivocó, porque hizo eso, pues es que lo hice mal. La decisión final va a estar en tus manos, porque me habla de eso, ¿no? Hay una oportunidad ahí encima de la mesa, pero también es verdad que tú tienes ahí como esos fantasmas del pasado que no sabes si verdaderamente va a salir bien. Entonces depende de ti ya el... Pero ya te digo, tenéis que hacer las cosas de otra manera, no confundir el amor con la costumbre, ¿no? Y siento que también no tengas miedo de hacerle preguntas, observa también cómo actúa antes de cómo habla, es decir, por mucho que te diga los hechos hablan antes que las palabras, con lo cual mira a ver cómo se comporta contigo, si verdaderamente merece una oportunidad, ve poco a poco, también me dicen, porque al final pues es eso, ¿no? Siento que hay personas que a veces vuelven para quedarse y verdaderamente esta persona viene con otra energía. Y es lo que veo, tengo que ser sincera. ¿Sabéis que cuando veo que no viene con buena energía o que va a pasar lo mismo, os lo digo también? Yo soy muy sincera, ¿eh? Y aquí no. Estoy viendo que pueden que si le das esa oportunidad, seguramente vayan las cosas diferentes, pero también es verdad que no tenéis que caer en lo mismo otra vez, ¿no? En los mismos errores. Yo siento que hay personas que vuelven para quedarse y otras que te enseñan que ya no las necesitas, ¿no? Entonces, pues bueno, al final decides tú. Opción número dos, bruja verde, ¿cómo evolucionará tu vida amorosa en las próximas semanas? Viene y además con un detalle, es como que se va a preocupar mucho de ti. Me llama muchísimo la atención que esta persona ha cambiado bastante, que es como que tiene muy claro que quiere estar contigo. Y esto me hace también pensar que a veces las experiencias que vivimos nos hacen recapacitar, nos hacen cambiar nuestras actitudes y yo siento que hay aquí algo todavía por vivir con esta persona, ¿eh? Veo ahí como todavía hay mucha pasión, veo mensajes, veo que también es verdad que tenéis mucha afinidad, tenéis ahí un vínculo que es como muy difícil de romper, pero hay que limpiar miedos, hay que limpiar errores del pasado, es lo que te digo, hay que hacerlo de otra manera. Yo veo ahí como planes que podéis hacer juntos, juntas, puede ser incluso que te proponga que os caséis si no os habéis casado, pues yo veo un éxito, construir una nueva vida pero hablando mucho, teniendo mucha comunicación, porque siento que aquí también os ha fallado y os ha faltado la comunicación, ¿vale? Veo que es como que cada uno habéis ido por vuestro lado hasta que esto ya ha llegado a un punto que se ha caído por su propio peso porque no. Entonces te dice con este sol, ojo a no cometer los mismos errores. Me habla mucho de la comunicación, ¿vale? De la comunicación, de vosotros os seguís queriendo pero tenéis que hacer las cosas diferentes para no caer en los mismos errores. Decir lo que sentís, comunicaros bien, ser asertivos y siento que esto sí que va a ir por buen camino si tú quieres volver con esta persona, es lo que me dicen, ¿vale? Si no quieres a nadie de tu pasado, elige la opción número uno que nos habla de un nuevo amor, ¿vale? La bruja rosa, porque luego me ponéis en comentarios, yo no quiero a nadie de mi pasado, ¿vale? Pues entonces esta no es tu opción, porque es que si yo empiezo una lectura y hablo de alguien del pasado, pues entonces no es esta opción la tuya. Unirte a activos generales, recuérdalo. Opción número dos, bruja verde. ¿Cómo evolucionará tu vida amorosa próximamente, en las próximas semanas? ¿Ves? Es como que va a haber aquí una armonía que antes no había. Vais a cambiar. Veo comunicándoos mucho, veo que esta persona no te ha olvidado. em, es como que hay aquí algo por vivir, es lo que te digo. Y yo siento que sí, que esta persona va a entregarse a ti y tú algo a ella, pero ahora es verdad que estáis en un momento de duelo o como que está todo muy estancado. Luego esto va a ir a mejor, vais a confiar más entre vosotros, va a haber ahí una confianza, una... Es como que se va a solidificar una relación más estable, más duradera, más verdadera vais a mirar más el uno por el otro, es como se va a afianzar y lo vais a hacer de otra forma y siento que todo lo que ha ocurrido os ha pasado anteriormente os va a venir bien para aprender, para evolucionar, ¿no?
no ha sido por casualidad. Siento que esta persona te va a contar un secreto. Puede ser que siga enamorada, que sea que sigue enamorado de ti, enamorada. Y yo veo un compromiso. En algunos de los casos puede ser que incluso te diga que quiere casarse contigo si no si no lo habéis legalizado, o que quiere un compromiso serio y estable. Vivir juntos, si ya habéis vivido juntos antes, pues retomar esa convivencia, ¿vale? Adáptalo, porque veo, o si no habéis tenido nada serio, pues quiere algo serio y duradero, estable, ¿vale? Un compromiso, porque para algunos a lo mejor no habéis tenido nada serio. Vale, opción número 2, bruja verde. Hasta aquí tu lectura, espero que te haya resonado, haberte ayudado. Recuerda que son interactivos generales. Voy a sacarte por último un consejo. Dale a me gusta, regálame un like, por favor, coméntame qué opción has elegido, suscríbete al canal, me ayuda a seguir subiendo contenido. Clipea también el vídeo. Opción número 2, bruja verde. Vamos a sacar un consejo por último para ti. Mañana el mundo te espera, ¿ves? Yo siento que es como, aquí va a haber cambios, el mañana va a ser diferente. Es como prepárate para ese mañana que viene porque va a ser distinto. Bruja, la justicia se acerca. Yo siento que hay algo por vivir entre ambos, ambas, y esto se acerca, la justicia. Viene para ti como esa justicia divina, como algo pendiente. Puede ser que esta persona incluso te pida perdón, se disculpe. Leona, te has ganado todos tus galones. No viene por casualidad esto, viene porque tú también es como que has puesto límites y siento que por fin va a venir esta persona con otras intenciones y te va a priorizar y te va a querer bien. Puede ser en muchos de los casos que haya sido desgaste simplemente de pareja, a veces pasa. Tiburón, nada lejos de esta situación. Para que no vuelva a ocurrir lo mismo, tenéis que comportaros de una manera distinta, tenéis que hablar las cosas, tenéis que... Incluso puede ser en algunos de los casos, fíjate, me está llegando mucho, que vayáis a terapia de pareja, que viene siempre muy bien. Yo siempre estoy a favor de la terapia psicológica si la necesitáis, porque sí, porque yo siempre lo reivindico. eh, Creo que todos nos vendría bien, de verdad. O sea que es importante, si lo necesitáis, pues a lo mejor acudir a un psicólogo o a una terapeuta o un terapeuta para que os indique cómo abordar, bueno, pues em, esta nueva etapa, ¿no? Porque si le das esa oportunidad, yo siento que vas a estar también como con miedos. Entonces, pues bueno, también te lo recomiendan. Si lo consideras, yo ese consejo te lo doy porque me lo han dicho. Opción número 2, bruja, ¿verdad? Hasta aquí tu lectura. Espero que te haya resonado, haberte ayudado. Gracias por todo. Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor y nos vemos en próximos interactivos. Recuerda, martes y viernes a las 9 de la noche hora española. Si por lo que sea no puedo subir el vídeo, os lo notifico a través de las publicaciones del canal. En breve creo que voy a coger vacaciones en agosto, pero en el vídeo que grabé antes de eso os lo diré y también lo pondré en las publicaciones para avisaros de que esos días no voy a estar operativa y no voy a subir ningún vídeo, ¿vale? Ni aquí ni en mi otro canal Tarot Divergente. Gracias por todo, que vaya genial. Hasta pronto.